Te cagué. Arráncate, Chan. Perfecto. Por Bueno, buenas noches. Vamos a arrancar nomás. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, profe, se escucha. Excelente, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla.
Un segundo. A ver, bien. Compartiendo. Ahí está. ¿Pueden ver la pantalla bien? Sí, profe, de 10. Genial, gracias. Cualquier cosa, si... A ver, un segundo. Déjenme acomodar un par de cositas acá. Tengo un montón de cosas. Bueno, en principio deberían estar pudiendo ver la pantalla del método gráfico, que es lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, rápidamente, vamos a poner el modo presentación, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, se ve bien. profe. Genial. ¿Alguna consulta que haya quedado de lo que veníamos hablando hasta ahora? Bueno, entonces, largamos rápido. Estábamos viendo el problema, vamos a seguir comentando un poco sobre el problema base. Era un consultor que tenía cierta cantidad de horas semanales que quería dedicar a 2 clientes. Entonces, cada cliente le daba cierta utilidad, ¿se acuerdan? Por hora. Resulta que consideraba trabajar 40 horas a la semana, que eran las 8 horas diarias por los 5 días a la semana. Resulta que uno de los clientes solo le contrataba hasta 24 horas y tenía una cantidad de insumo que gastaba por cada hora de trabajo. Según si era el cliente 1 o 2, la cantidad que consumía era distinta, 20 o 30 unidades, ¿sí? Por hora respectivamente, y tenía 960 en la semana. Entonces nosotros formulamos un modelo, que era el modelo de programa. Vimos que se cumplían. Ahí veo en el chat que dicen que se escucha súper cortado. ¿Me pueden escuchar bien o se escucha cortado? No, se No, escucha. profe, se escucha Está bien. bien, profe, se escucha bien. Ah, bueno. Entonces capaz que es la bajada directamente que les llega a su casa. Bien. Entonces, habíamos dicho, teníamos este modelo, este problema, lo habíamos modelado, teníamos que reconocer cuál era el objetivo, qué variables teníamos. Este era un paso muy importante, era la clave porque era sobre lo que estructurábamos después del problema. Acá definíamos la cantidad de horas dedicadas al cliente 1 en la semana y la cantidad de horas dedicadas al cliente 2 en la semana. Entonces, con esas dos variables empezábamos a modelar el resto del problema. La función objetivo era maximizar Z, bueno, calculábamos, simplemente armábamos una función lineal que explicaba cuánta plata ganaba la semana. 40 horas por hora del cliente 1 por la cantidad de horas que le dedicaban a ese cliente, lo que ganábamos de ese cliente, más lo que le ganábamos al cliente 2, y esta función era la que queríamos maximizar. ¿De acuerdo? Después hablábamos de que estaba sujeta a, y teníamos esta primera restricción, que era que el total de horas no superase las 40 horas que tenemos disponibles, que la cantidad de horas que le damos al cliente 2 no supere las 24 horas, y que la cantidad de insumo total que gastamos en la semana no supere el total que tenemos disponible. Adicionalmente agregábamos las variables, las restricciones de no negatividad que nos decían que x1 y x2 son mayores o iguales que 0. Es decir, son positivas o nulas. ¿De acuerdo? Recuerden, positivas son mayores o iguales que 0 o nulas. Puede valer 0 o un valor positivo. Esta estructura, digamos, es la que corresponde a un programa lineal. Entonces, verificados estos supuestos, que básicamente cuando podemos modelarlo a través de funciones lineales y tenemos una única función objetivo,
digamos que en general vamos a estar ante un programa lineal. ¿Cuáles eran los supuestos que debíamos verificar? Bueno, una única función objetivo, ¿sí? A maximizar o minimizar. Después teníamos aditividad, proporcionalidad, certidumbre y divisibilidad, ¿sí? Aditividad, los totales se forman como sumas, ¿sí? Vamos agregando al total que gana por el cliente 1 el total que gana por el cliente 2. Esta relación, digamos, de que el total se forme a partir de una suma, no siempre se da. Por ejemplo, cuando ustedes quieren saber la probabilidad conjunta, en realidad se multiplican. Entonces, ahí, si yo quiero maximizar la probabilidad conjunta, no puedo usar programación lineal, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene que dar que los totales se puedan formar a partir de sumas. Y por otro lado, tiene que existir proporcionalidad, es decir, si yo le trabajo 1 hora al cliente 1, gano cierta cantidad. Si trabajo 2 horas, gano el doble. Si trabajo 3 horas, gano el triple. ¿Sí? Hay una proporcionalidad ahí. Y estas dos características hacen que sea, bueno, más la divisibilidad, que es el hecho de que los valores de las variables puedan ser, digamos, valores fraccionarios. Entonces, esas características en conjunto, lo que están diciendo es que todas las funciones que yo voy a estar escribiendo, tanto en las inecuaciones como en la función objetivo, van a ser funciones lineales. ¿De acuerdo? Ese tipo de relaciones que estamos describiendo obligan a que la función objetivo y las restricciones sean lineales, y por eso estamos en programación lineal. Si no, no es que no se pueda resolver, lo que pasa es que ya no es programación lineal. Sería algún tipo de programación matemática si es que puedo formular el modelo y cumple con los conceptos generales de la programación matemática, que es algo más amplio. ¿De acuerdo? La programación lineal es un tipo específico de programación matemática. Entonces, si acá yo a la programación, yo puedo verificar que efectivamente es un modelo de programación lineal, la ventaja que tengo es que sé que a este tipo de modelos hay algoritmos que funcionan muy bien para encontrar el valor a las variables, que optimizan la función objetivo dentro del conjunto de restricciones que se están presentando. Entonces, en programación matemática, muchas veces tenemos, en general, modelos no lineales, ¿sí? Y hay herramientas para tratar de optimizar, pero esas herramientas normalmente son, digamos, tienen ciertas características. En general, tienen un costo computacional mayor muchas veces. Por otro lado, normalmente los algoritmos que lo resuelven no son exactos, o sea, terminan haciendo aproximaciones. Por otro lado, yo nunca tengo la certeza de que estoy en el óptimo, ¿sí? Porque en una función no lineal puedo tener óptimos locales y óptimos globales. Entonces, por más buenos que sean los algoritmos, nunca me garantizan que no esté en el óptimo global. Entonces, bueno, existen un conjunto de contras, por lo cual, cuando tenemos la suerte de que el problema se puede modelar con programación lineal, lo hacemos y sabemos que podemos aplicar un algoritmo específico de programación lineal que es exacto, que computacionalmente normalmente tiene menor costo, digamos, y hay software que lo resuelve, y que cuando encontramos una solución óptima tenemos la certeza de que es la mejor solución realmente. Es la global. Profe, Bien, ¿hasta acá alguna duda? Sí, sí, una consulta. En el apunte dice que dentro de los supuestos hay uno que es el de certidumbre. ¿Eso va por lo que acaba de explicar? Ah, bien, bien. ¿Lo que tengo es lo mejor? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste la última parte? Que la respuesta o la solución que obtengo es la solución óptima, la mejor. No tiene que ver con eso. Justo, bueno, yo nombré todas las otras y me quedó la de certidumbre, justamente, que ahora estoy haciendo un repaso, ¿no? La de certidumbre, de lo que habla, es que cuando tratás estos parámetros, se ve el cursor, ¿no? Se ve el cursor moviéndose en la pantalla, ¿no? Sí, profe. ¿Lo pueden ver ustedes? Bien, gracias. Que todos los parámetros del modelo se consideran valores ciertos. Es decir, no son probabilísticos, no son desconocidos. ¿Te das cuenta? Hay áreas de la investigación operativa que buscan cómo resolver problemas donde tenés parámetros probabilísticos o donde hay información incompleta, pero acá
nosotros consideramos que todos los parámetros que necesitas para el modelo son conocidos y son ciertos, quiere decir que son esos. O sea, no son probabilísticos, no es que yo digo, cada hora que le dedicas al cliente 1, te puede pagar entre 40 y 45 pesos. ¿Sí? Algún número entre 40 y 45 pesos. No vale en programación lineal representar así un número entre 40 y 45. O que en general la media es de 40 con desviación estándar de 5 pesos. Entonces, bueno, es una distribución de probabilidad en realidad. Ese tipo de cosas no son aceptables en programación lineal. El valor que estás indicando es un número, ¿sí?, que consideras que es el que va a ocurrir. Y lo mismo, por ejemplo, para acá, para las disponibilidades o para las coeficientes acá, los coeficientes tecnológicos, digamos. Todos estos elementos, todos estos valores, se consideran que son esos, que son conocidos y son esos que estás poniendo. En la práctica puede ocurrir, lógicamente, si vos estás haciendo un plan de producción para una fábrica, es posible que ponerle la cantidad de insumos fluctúe, ¿no? Ese tipo de análisis lo hacemos posteriormente a la resolución, pero ya lo vamos a ver en otra unidad, ¿sí? Se llama análisis de post-optimidad, pero lo hacemos sobre la base de un modelo que hemos resuelto, considerando ciertos valores que van a ocurrir, ¿de acuerdo? Y después nos preguntamos qué pasa si nos quedamos con menos insumo o si conseguimos más insumo, cómo afectaría eso a la solución. Pero cuando formulamos el modelo, lo formulamos asumiendo que esto es lo que tenemos, y esto es lo que ganamos, y esto es lo que nos gasta, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere la hipótesis o el supuesto de certidumbre. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Entonces, sigamos un poquito. La idea de la clase que viene, no se la vayan a perder porque vamos a entrar ya a método simplex. ¿Sí? Va a estar, digamos, uno de los temas más importantes, ¿de acuerdo? Y es una clase larga, así que traten de estar temprano. Yo voy a tratar de avanzar mucho hoy con todos los conceptos generales, como para que lo entiendan. En el programa figura que hoy profundicemos sobre ciertos teoremas que hay, y yo los voy a describir brevemente, ¿sí?, en algún momento de la clase, pero yo quiero que se vayan con algunos conceptos, porque total, estos teoremas después los pueden estudiar en su casa, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes interpreten, ¿sí?, en el gráfico y más adelante en la tabla, cómo va a funcionar. Por eso yo este tema prefiero dar primero el método simplex y después explicar un poco la teoría de cómo es que funciona este método, cosa de que ustedes conceptualmente lo entiendan. Primero entiendan ciertos conceptos que son necesarios, después entiendan cómo se aplica la receta, el algoritmo, ¿sí? Y después veamos la fundamentación, porque es bastante abstracto el tema, ¿sí? Entonces la fundamentación son temas muy abstractos que tienen mucho sentido cuando uno entienda de manera general a dónde apuntamos. Entonces mejor hacer la cosa primero y cuando la sabemos hacer, después ver cómo la podemos fundamentar, ¿sí? Me parece que eso siempre termina, para este tema por lo menos, termina explicando mejor la cosa. Entonces, esto, bueno, ya lo habíamos hablado, respecto a qué es el problema de programación lineal, ¿sí? Respecto a esto, ya, bueno, acá están el tema de los supuestos de los que habíamos hablado. Habíamos formulado este modelo, ¿sí? Y después veíamos que podíamos construir un modelo equivalente agregando variables de holgura. ¿Se acuerdan? Entonces acá decíamos, por ejemplo, x1 más x2 es menor o igual que 40. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta función me dice cuántas
cuántas horas me voy a gastar yo durante la semana trabajando para el cliente 1 y el cliente 2. O sea, nuestro consultor cuánta hora va a dedicar. Esa misma inecuación yo la puedo representar agregando una variable adicional que se llama S3 e igualándola a 40. Entonces, acá en vez de ser menor o igual, acá es igual. Dada esta situación, ¿sí? Este valor de S3, ¿qué es lo que estaría representando ahora? Las horas faltantes. No es un faltante. Fíjense, mi modelo original dice que X1 más X2 es la cantidad de horas que yo voy a dedicar, ¿sí?, al trabajo en la semana. Y eso no puede superar los 40. Ahora, pueden existir muchos modelos equivalentes, ¿sí? Y hay uno que podemos construir a través de agregar ciertas variables, ¿sí? Ciertas variables de holgura. Llamamos variables de holgura, o variables de lag, o variables de excedente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo tengo acá que X1 más X2 me dice cuánto estoy gastando adicional, ¿sí? Cuánto estoy usando de horas durante la semana. Y 40 es el máximo que tengo disponible. Yo puedo construir, ¿sí?, un modelo equivalente, y nos concentremos solamente en esta parte de acá. En ese modelo equivalente, a ver, déjenme ver si... En ese modelo equivalente, hasta ahí está el modelo, son el mismo modelo. En este modelo equivalente, concentrémonos en esta parte. Esta parte sigue igual. Lo único que hice fue agregar acá la variable de holgura S3. Le pongo otro nombre para que sepa que es una variable de holgura. ¿Sí? Y generalmente seguimos con la numeración correlativa del subíndice. Entonces, fíjense cómo queda la restricción. Yo estoy diciendo acá que X1 más X2 más S3 es igual a 40. Ahora acá cambió. En vez de ser menor o igual, esta restricción es de igual. Este S3 que tengo acá viene a representar la diferencia que hay entre lo que yo realmente estoy planificando dedicarle al trabajo en la semana y el total que tengo disponible. Esa diferencia, ¿sí?, entonces, en términos concretos, ¿qué es? Las horas que no se van a trabajar. Claro, las horas que no voy a trabajar, digamos, en la semana, las horas que excedentes, que en realidad serían horas no trabajadas durante la semana. ¿Sí? De las 40 disponibles, hay cierta cantidad que no llego a trabajar que van a S3. Obviamente, si esto vale 20 y 20, ¿sí?, a esto no le queda otra que valer 0 para hacer solución, y bueno, y se da la ecuación, ¿de acuerdo? Pero si esto suma menos de 40, esa diferencia termina en S3. ¿De acuerdo? S3, como es una variable del problema ahora, ¿sí?, de este modelo equivalente, viene acá a la restricción de no negatividad. Lo mismo he hecho para cada una de las otras restricciones. Para cada restricción fui agregando una variable de holgura diferente, ¿sí? Y cada una tiene una interpretación, ¿sí?, que depende de qué es lo que estaba representando la restricción. Por ejemplo, S3 era cantidad de horas que no trabajaba, ¿sí?, o excedentes, ¿sí?, sería lo que me está sobrando en la semana, que en general decimos horas no trabajadas, pero si me voy a la restricción 3, esta restricción de este lado me está diciendo cuántas unidades de insumo me gasto. Y esta de lado me está diciendo cuántas tengo en total. Esta restricción, ¿sí?, ahora tiene a la variable S5, ¿sí?, y lo que está adoptando, lo que está representando esa variable S5 es la cantidad de unidades que me sobran durante la semana. Porque si yo, por ejemplo, voy a dedicarle 10 horas y 10 horas a cada cliente, entonces me daría 200 más 300, serían 500 unidades de insumo que me gasto,
para llegar a las 960, porque esta es una igualdad, ¿sí? Entonces, si estas son 500, esta variable tiene que valer 460. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me sobraron, si yo le dedico 10 horas y 10 horas, me sobran 460 horas para trabajar, digamos, me sobran 460, perdón, unidades de insumo, ¿sí? Que no he gastado del total que tenía disponible. Esto es, lógicamente, por semana. Y para la restricción 2, ¿sí? Yo decía, en la restricción original, decíamos, esta es la cantidad de horas que le dedico al cliente 2, que no pueden ser más de 24 porque es el total que no contrata. Entonces, si esa cantidad más la variable de holgura S4 es igual a 24, ¿qué quiere decir? Que si esto vale 10, esta tiene que valer forzosamente 14 para que sea solución, ¿sí? Esa combinación de variables. Y lo que me está diciendo es cuántas horas no le he vendido cuántas horas no le he vendido respecto al total máximo que me puede comprar ese cliente. O cuántas horas estoy por debajo del total que le podría vender ese cliente. ¿Está clara esta parte de la interpretación? Profe, una pregunta. Sí. Antes de la pregunta, elementos importantes. Bueno, una variable por cada restricción. Lógicamente, si la restricción es de igual, no puedo meter la variable de holgura, no hay variable de holgura. Si la restricción fuera de mayor o igual, ya lo charlamos en un ratito. Como son variables que no estaban inicialmente y que están representando slacks, sobrantes, excedentes, etc., ¿sí? Entran a la función objetivo, pero con coeficiente 0. O sea, no me afectan a la función objetivo. Por definición, las variables de slack nunca afectan a la función objetivo, o sea, entran con coeficiente 0. Si en el problema les hubiesen dicho, por ejemplo, cada unidad de insumo que me sobra la tengo que llevar a reciclar, ¿sí? La tengo que tirar en un lugar especial y me cobran 5 pesos por cada unidad que me sobra, entonces yo no podría haber modelado así el problema. Tendría que haber modelado esta última restricción como esta cantidad más XS, poner los sobrantes, o X lo que sea, ¿sí? Sería una variable funcional que representaría en primera instancia, o sea, en el primer modelo, en el original, ya estaría esa variable X, que representa las unidades que me sobran, acá sería igual, ¿sí? Acá tendría un igual, mejor dicho, ¿sí? O sea, el total que gasto más la variable que indica las que me sobran es igual a 960, y acá en la función objetivo tendría que restar el costo por unidad sobrante por XS, que sería el sobrante que tengo. ¿Me explico? Y lógicamente acá XS sería mayor o igual que 0, y recién con ese modelo agrego después las variables de slack. ¿De acuerdo? Entonces tengan presente que, por definición, la variable de slack siempre tiene valor de coeficiente 0 en la función objetivo, ¿sí? Es por definición. Si tuviera que tener alguna cosa distinta, porque ese sobrante me suma o me resta en la función objetivo, es que estaba mal formulado el modelo original. Porque no debió ser una variable de slack, sino que en el primer modelo ya tendría que haber previsto esa variable X, que represente ese sobrante y haberla agregado en la función objetivo restando o sumando. ¿Queda claro eso? Bien, ¿cuál era la pregunta? No, era cuando la restricción valdría mayor. Voy a repetirla porque no sé. No escuché bien. La pregunta era que qué pasa cuando la restricción valdría mayor o igual. Esa era la pregunta, pero después la respondía. Cuando era mayor o igual. Bien, cuando es mayor o igual, se trabaja de la siguiente manera. Mayor o igual. Hay un micrófono abierto, Micaela. Mica, por favor, fíjate. Tenés el micrófono abierto.
Mica Fornacero. Ahí está. Disculpe, profe. No, no hay problema. Che, a ver, me dicen, ¿qué pasa si es mayor o igual? Acá. Si es mayor o igual, ¿sí? Si acá hubiéramos tenido, por ejemplo, de este lado, en vez de tenerlo así, ponerle que acá, en vez de tenerlo así, teníamos mayor o igual. Entonces, ¿cómo procedemos? ¿Lo ven bien ahí? Entonces, si lo tenemos de esta forma, lo que va a ocurrir es que, a esto, una forma fácil de verlo es imaginarse que tienen dos platillos, ¿no? Entonces, yo como estaba antes. Por ejemplo, en el de arriba, yo tengo dos platillos, ¿sí? Es una balanza que tiene dos platillos. Entonces, yo de un platillo tengo este lado de la restricción y del otro platillo tengo este otro lado. Como al final va a quedar como un igual, como una ecuación, ¿sí? Yo tengo que ver de qué lado debería agregar peso para que quede equilibrado. Si mi ecuación dice que es de menor o igual, que este lado es menor o igual que este otro, ¿qué significa? Que para equilibrarla, eventualmente voy a tener que poner peso de este lado. Entonces, lógicamente, el S3 entra de este lado. ¿Está claro? Si por el contrario yo tuviera que la restricción es de mayor o igual, ponerle que le tengo que vender como mínimo 24 horas al cliente 2, entonces, ¿qué pasa? Los platillos, ¿sí? Para que se equilibren, yo de este lado le tendría que sumar peso. ¿De acuerdo? De este lado tendría que sumar para que queden equilibrados. Entonces acá entraría un más S4, que cuando despejo, y lo llevo para este lado, para que me queden de este lado, digamos, los términos que dependen de las variables, y de este lado los términos independientes, entonces cuando lo traigo a ese más S4 para este otro lado, entraría con un coeficiente negativo, entraría como menos 1 por S4. ¿Quedó claro? ¿Puede repetir la última parte, profe? La del menos 1. Sí. Mira, olvídense de esta parte. ¿Sí? Olvídense de esa parte. Esta parte es igual, así que se pasa igual cuando agrego la variable de holgura. Esta también, queda igual. Ponele que esta es así. ¿Estamos? O sea que X2 tiene que ser mayor o igual que S4. Entonces, ante esa situación, ¿sí? Si yo tengo esta situación así, para que quede equilibrado, ¿de qué lado voy a agregar la variable de holgura? Del lado O derecho. sea, lo pueden ver como que este lado es igual o mayor, o sea, este lado es igual o mayor que el otro. Entonces, lo pueden ver como que o tienen que quitar de acá para que quede equilibrado, o tienen que quitar de acá y entonces entra un menos 1 S4, ¿sí? O lo pueden ver como que de este lado entra un S4, porque como de este lado va a ser más grande, eventualmente es igual o más grande, entonces de este lado tengo que sumar para que quede esto como una igualdad. ¿De acuerdo? Y después a esta parte, para que me quede el término independiente, fíjense que acá siempre dejo los números solos, ¿sí? Entonces este es el término independiente. Entonces de este lado, lo que voy a hacer es agregar el menos, o sea, paso más S4, lo paso para el otro lado, y entra lógicamente como un menos S4. ¿Sí? Entra como un menos 1 por S4. ¿Queda claro hasta ahí? Y si lo analizo, habíamos dicho la restricción era mayor o igual porque decíamos X2 puede ser más, debe ser o igual a 24 o puede ser más grande. Entonces, ¿qué está representando ese 4?
La diferencia entre X2 y el 24. Siempre la diferencia, pero puntualmente en esa restricción, ¿qué significa esa diferencia? Las Por horas eso que es te que sobran. no Las es horas horas que no te vas a- sobran. Las Fíjate horas que si no lo ves vas a- así. Si lo ves de esta forma es más evidente. Porque voy a decir, le voy a dedicar 30 horas. Le voy a dedicar 30 horas al cliente 2. Entonces son Las horas que te faltan. 24, que es el mínimo, más 6 horas adicionales, que son ¿qué cosa? Las horas que te Que faltan, estaría ¿no? faltando. Que faltan para llegar a 30. Son las horas que trabajaste No. además de las A 24 mí lo horas. único que me dicen es como mínimo dale 24 horas. Entonces yo digo, le voy a dar más, le voy a dar 30 horas. ¿Sí? Porque la restricción era de mayor o igual, X2 mayor o igual que 24. Entonces 30 es un número válido. ¿Sí? Si este vale 30, y esto es una ecuación, entonces es 24 más ese 4. ¿Cuánto vale ese 4? 6. 6. ¿Y qué significa ese 6? Yo le estoy dedicando 30 horas. Y como mínimo ¿El me pedía excedente? 24. No es un excedente, pues no es un sobrante. ¿Qué es? Sigue siendo la cantidad de horas que le estás entregando al cliente, 2. No, las horas que le entrego al cliente 2 es la variable X2. 30 horas, lo escribo acá abajo. X2 igual a 30. Exactamente. No diría horas extra. Es la cantidad de horas adicionales por sobre el mínimo que me pide. ¿Sí? Porque por ahí horas extra, digamos, en una fábrica tiene un sentido más específico. Pero a mí me pedían 24 y yo estoy trabajando 6 horas adicionales por encima de esos 24 horas. ¿De acuerdo? Entonces, X2 me dice 30, que es el total de horas, decíamos X2 es el total de horas que trabaja. S4 es cuántas horas por arriba de las 24 estoy trabajando, por arriba del mínimo que me piden para ese cliente. ¿Quedó claro? Más o menos. Igual ahora al convertirlas en ecuaciones, agregó 3 variables más. O sea que te van a faltar ecuaciones para resolver. Para que voy a volver toda la normalidad. Esto quedó en asco. Listo. Bien, ¿qué me decías, perdón? No, digo que a priori ahora al convertirlas en ecuaciones, Sí. te van a estar faltando ecuaciones porque sumaste 3 variables. O sea que tenés 5 incógnitas. Sí, pero no voy a resolver un sistema de ecuaciones. Ah, O sea, entiendo por dónde vas, pero no es un problema. De hecho, haber agregado estas variables es una ventaja que estoy teniendo. ¿Sí? Lo importante es que entiendan que este sistema original, ¿sí?, con 3 restricciones y 2 variables, es equivalente a este nuevo modelo que tiene 5 variables y 3 restricciones. ¿Sí? No agregamos restricciones, pero sí agregamos variables, y el espacio de soluciones de uno y otro es el mismo. O sea, si yo grafico, ¿sí?, las soluciones que valen en uno valen en el otro. ¿De acuerdo? O sea, tienen el mismo espacio de soluciones. Solo que acá lo que tengo es un conjunto de ecuaciones, mientras que acá tenía un conjunto de inecuaciones. Bien. Entonces, una cosa importante es que si bien las agregamos así para legibilidad, digamos, que claro, que digamos, qué variable entró para cada restricción, implícitamente están presentes todas las otras, solo que están con coeficiente cero. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Variables de holgura? Bueno, este tema, bueno, ya lo vimos, era
Cuando teníamos el modelo, sí, decime. ¿Siempre tienen que ser distintas las variables para cada restricción? Sí, siempre una variable distinta para cada restricción. Ok, gracias. No hay problema. Entonces, ¿cómo sigue esto? Nosotros podíamos aplicar, una vez que teníamos el modelo armado, en realidad en este formato, ¿sí? Le podíamos aplicar una de dos estrategias. El método gráfico, si el problema tenía dos variables, ¿sí? Podíamos aplicar el método gráfico, íbamos agregando las restricciones, y nos quedaba, ¿sí? Un gráfico donde cada solución, ¿sí? Donde, mejor dicho, el conjunto de puntos que son solución de nuestro problema, pasan de estar modelados en estas inecuaciones a estar visualmente representados en el gráfico, ¿sí? O sea, todo punto que pertenece a este polígono de soluciones, ¿sí? Cumple con todas estas restricciones al mismo tiempo, con las tres restricciones funcionales más las restricciones de no negatividad. ¿Está claro hasta acá? Esto es un repaso ya de método gráfico. No me voy a poner a resolver, ya han hecho ejercicios. Así que, bueno, quería saber si vamos bien hasta acá. O sea, si yo digo, por ejemplo, el punto 0, 0, si reemplazo acá x1 por 0 y x2 por 0, se cumplen todas estas inecuaciones, a su vez x1, x2, 0, 0, se cumple que es mayor o igual que 0, este punto pertenece a la región factible. Este punto también, este punto también, este punto extremo también, este que está al medio también, este que estoy señalando acá no. ¿De acuerdo? Este que estoy señalando acá cumple con una de las restricciones, con esta, ¿sí? Con la de los insumos, pero no cumple con las otras. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto, o sea, cumple con la de insumo y cumple con la del total de horas, este punto acá, pero no cumple con que no le puedo vender más de 24 horas al cliente 2. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto no es solución. Bien. Entonces, el método gráfico llevaba el conjunto de restricciones, ¿sí? A un gráfico, y en ese gráfico quedan representadas todas las soluciones posibles del problema, y dentro de eso después, bueno, usábamos una estrategia de mover la función objetivo en el sentido de optimalidad hasta que llegamos al último punto que tocábamos, y esa era la óptima. Bien, yo acá me tomé la molestia de identificar cuáles son los puntos extremos que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Qué serían los puntos extremos? Son los puntos, ¿sí?, que quedan conformados por la intersección de dos o más restricciones. Por ejemplo, el punto B es la intersección entre esta restricción de acá y una de las restricciones de no negatividad que dice que los valores de x2 deben ser positivos o nulos. Entonces, solamente pueden ir para arriba los valores de x2, entonces para abajo no. Entonces, acá tengo una restricción, que es la de no negatividad, que se cruza con esta otra restricción, y la intersección de los dos me forma el punto extremo B. ¿De acuerdo? Que obviamente, si está cortando en 40, es el punto 40, 0. Y si calculo el Z, me da 1600. ¿Cómo calculo el Z? Y bueno, reemplazo 40, 0 acá, hago el cálculo acá y me da 1600. ¿De acuerdo? Hago lo mismo con el 0, 0. Es reemplazar acá y acá, y me da 0 obviamente. Este punto extremo se forma por la intersección entre la restricción de no negatividad que opera para x1, o sea, todos los valores de x1 deben ser positivos, o sea, deben ir para este lado, o deben ser nulos, o sea, deben estar sobre esta recta. Negativos para x1 no, entonces esto queda anulado. Entonces la restricción es esta recta para allá. Y por otro lado tengo esta otra restricción, que es la segunda, que me dice que los valores de x2 deben ser como máximo 24. Entonces los valores posibles son los de esta recta horizontal para abajo. Donde se cruzaron las dos es en el punto 0,24. ¿De acuerdo?
donde x1 vale 0 y x2 vale 24. Reemplazo todo y me da 1200. Acá hice lo mismo, se cruzan estos dos, entonces identifico cuál es la solución, puedo hacerlo resolviendo un sistema de ecuaciones lineales conformado por estas dos. Hay muchas técnicas, digamos, ya las vimos para identificar este punto cuál es. Identificamos también este punto cuál es, y en cada uno fui colocando el z. ¿De acuerdo? Es importante entender que estos son puntos extremos, ¿sí? Porque son la intersección, y en el polígono, básicamente, los identifico porque son los vértices del polígono. Yo no tengo un punto extremo adentro de la figura, ni sobre uno de los lados, así. Están, digamos, en los vértices, siempre, los puntos extremos. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Chicos, miren que acá se complica. Profe, Sí, le profe. hago una pregunta. Sí, decime. ¿Existe la posibilidad de que algún ejercicio, en vez de maximizar o minimizar, solamente nos pide que encontremos las posibles soluciones? Las posibles soluciones, por ejemplo, de este problema, ¿cuántas son? Y en este caso son 4. No. Infinitas. ¿Cuántas soluciones Infinitas. tenemos posibles de este problema? Infinitas. Piénsenlo. Las que quepan en la figura. Todos los por puntos que debajo de la componen línea. el. ¡Claro! Cualquier Todas las que punto que esté quepan en dentro la de la figura. redacción- de la redacción Exactamente. factible. ¿Y cuántas entran en la figura? Depende de la región factible, del área. No. Es un término, un concepto geométrico, infinitas. O sea, en esta región factible hay infinitas soluciones, porque recuerden que las variables pueden adoptar valores fraccionarios. Entonces, cualquier punto en verde acá, más los lados del polígono, es una solución factible. ¿Por qué solución factible? Porque cumple con todas las restricciones al mismo tiempo. Lo que cae afuera no es solución. Lo que cae adentro es solución factible. Y si cae en un vértice, es una solución de punto extremo, le llamamos. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. O sea, pregunta trampa, obtenga las soluciones de este problema, salvo que haya un caso particular donde tenés dos ecuaciones y entonces la única solución es donde se están cruzando y listo, o una donde no se forma región factible, entonces no hay ningún punto. Para el resto hay infinitas soluciones, porque si se forma un polígono, naturalmente todos los puntos de ese polígono son soluciones factibles, son soluciones del problema, con lo cual tenés infinitas soluciones. Lo que pasa es que Eso vos va a querés buscar depender la de la óptima. naturaleza de. Perdón. Lo que pasa es que lo que queremos buscar es, de esas infinitas soluciones, ¿cuál es la óptima? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, hasta acá simplemente indicamos para cada solución de punto extremo, o sea, en cada vértice, cuál es la solución, y le pusimos el valor de z. Sobre el modelo original. ¿Qué pasaría? Olvídense de lo que está escrito acá. ¿Qué pasaría si yo en vez de buscarlas, ¿sí?, a las soluciones respecto a el modelo original, que era este, le busco las soluciones en el gráfico, pero aplicando este modelo equivalente, que tiene un nombre en realidad? Cuando son todas ecuaciones, ¿sí? Tiene un nombre este tipo de presentación, de forma del programa lineal, ¿sí? Pero no voy a entrar en eso todavía. Cuando tenemos esta forma, en que son todas ecuaciones, tiene un nombre. ¿Cómo llegamos a esa forma? Bueno, agregando las variables de holgura. Entonces, cuando tenemos esto así,
¿De acuerdo? Es muy fácil buscar el valor de las variables S. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, digo, estoy en el punto este, quiero saber cuál es el valor de las variables. ¿Qué debería hacer? Tomo el sistema de ecuaciones y digo, bueno, en este sistema de ecuaciones, x1 vale 0 y x2 vale 0. Básicamente se me anuló esto, y entonces S3 vale 40, S4 vale 24, y S5 vale 960. Entonces la solución ahora, el vector solución, está formado por 0, 0, 40, 24, 90. ¿Está claro esto? Fíjense que antes yo indicaba así, donde este era x1 y x2, pero ahora como son 5 variables, voy a indicarlo con un vector de este formato, ¿sí? Con 5 componentes, en ese orden, y entonces digo, si x1 y x2 valen 0, porque sé que el punto está ahí, el resto es simplemente resolver el sistema de ecuaciones, que en este caso es la solución trivial. S3 vale 40, S4 vale 24, S5 vale 960, que es esta solución de acá. ¿Está claro hasta acá? Si yo calculo Z, es simplemente trasladar estos valores de variables a esta ecuación, digamos esta función, y obtengo el valor de Z. Pero podría buscar acá cuál es el valor de la solución equivalente acá. ¿Sí? El valor de las variables, ¿sí? en este modelo equivalente, ¿sí? Y entonces digo, bueno, lo que sé en esta solución es que x1 vale 40, x2 vale 0, x1 vale 40, x2 vale 0, y si este vale 40, lo reemplazo acá por 40, este vale 0, lo reemplazo por 0, y después despejo, es simplemente despejar, no tengo que resolver ningún sistema de ecuaciones, en realidad es bastante simple. Cuando yo puse los dos valores de acá, el resto se despeja muy, muy fácilmente, ¿sí? O sea, si este es 40 y este es 0, entonces este 40 lo llevo acá dividiendo, ¿sí? Y, perdón, si este vale 0 y este vale 40, si quiero saber ese 3, llevo este restando, o sea, lo paso este 40 acá como menos 40, y me queda que x2, que ese3 es igual a 0, que es el valor de acá. Acá abajo, x1 vale 40, no importa porque acá tiene coeficiente 0. Este vale 0. Entonces me queda que S4 vale 24, que es el que tenemos acá. Y acá decíamos, x1 vale 40, entonces multiplico acá y me queda 40, sería 800, ¿sí? Este vale 0, así que se anula, entonces este 800 lo paso para el otro lado restando y me queda 160. Ese 5 vale 160, que es el 160 que tengo acá. ¿Está claro, chicos, qué estoy calculando? Sí, profe. O sea, como esto es un sistema de ecuaciones, es muy fácil, dados dos valores de variables, despejar, digamos, y saber cuánto valen las otras. Entonces fui colocando acá esas otras variables, ¿sí? Y puedo ir calculando, bueno, y obviamente me va a dar el mismo Z porque en realidad x1 y x2 son los mismos valores y lo que he agregado es ahora las variables de orden. Bueno. Un tema importante ahora, me adelanto un poco, los tipos de soluciones que podemos tener, ¿sí? Ahora que hemos visto esto de las variables de holgura, ¿sí? Tenemos restricciones, entonces vamos a ver que las soluciones, es decir, en el modelo, todo lo que cae acá adentro es solución, ¿sí? Incluidos los lados del polígono. Todo lo que caiga afuera no es solución. Entonces estamos ahora clasificando a las soluciones que están acá adentro, ¿sí? Las vamos a clasificar. ¿Sí? Y según las características pueden caer en alguna de estas categorías. ¿Solución factible o solución posible? ¿Sí?
cualquier solución donde todas las variables sean mayores o iguales que 0 ya califica como el tipo de solución más general, una solución factible, porque cumple con todas las restricciones. ¿De acuerdo? Ahora, estas soluciones, que básicamente son cualquiera que esté dentro del polígono, pueden caer en dos categorías diferentes. Soluciones factibles no básicas y soluciones factibles básicas. ¿De acuerdo? Son soluciones factibles no básicas cuando tenemos menos de n menos m variables nulas. ¿Qué es n y qué es m? N es la cantidad de variables y m es la cantidad de restricciones. ¿De acuerdo? Entonces veamos nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo teníamos 5 variables. Una vez que teníamos ya armado, digamos, el modelo equivalente, teníamos 5 variables y teníamos 3 restricciones. Entonces n menos m es igual a 2. ¿Sí? Entonces, una solución es solución factible no básica cuando tiene menos de n menos m variables nulas. ¿Sí? O sea que si tiene una variable nula o ninguna variable nula, entonces es una solución factible no básica. Y si tiene al menos n menos m variables nulas, o sea, si tiene 2 o más variables que valen 0, entonces es una solución factible básica. ¿Sí? Esta categorización es extremadamente útil, ¿por qué? Porque hay un teorema... Disculpe, ¿no puedo volver a repetir? No me quedó bien claro esa parte. A ver, déjame ver si acá... Bueno, acá tenés un ejemplo más sencillo. Estamos en la misma, ¿no? O sea, toda solución que cumpla con el conjunto de restricciones, ¿sí?, es una solución posible o factible. ¿De acuerdo? Básicamente todas las que estén dentro del polígono, incluidos los lados del polígono. Toda solución que cumpla con todas las restricciones es una solución posible. Ahora, esas soluciones posibles se categorizan inicialmente en dos grandes grupos. Las soluciones posibles o factibles no básicas y las soluciones posibles o factibles básicas. N es la cantidad de variables, M es la cantidad de restricciones. Entonces yo calculo, N menos M es igual a 2. Entonces, cuando la solución tiene menos de N menos M variables nulas, por ejemplo, acá necesitaría que sean al menos 2 para que sea básica. ¿Sí? Que sean 2 o más nulas. Entonces, si tiene 2 o más nulas, por ejemplo, en este ejemplo, si tiene 0, 0, ¿sí?, esta solución, acuérdense de x1, x2, x3, x4, x5, esta solución cumple, o sea, es una solución que hemos sacado del conjunto de soluciones factibles, y resulta que 2 de sus variables valen 0, al menos 2 variables valen 0. Entonces, ese tipo de solución la categorizamos como solución factible básica, ¿de acuerdo? Porque tiene n menos m variables nulas. Hay un teorema que me demuestra que cuando una solución es factible básica, significa que es una solución de punto extremo. Veámoslo en el gráfico acá. Esta es una solución de punto extremo, es un vértice del polígono. Fíjense, acá hay una variable nula y acá hay otra. ¿Ven? Tiene al menos 2 variables nulas. Esta otra también, y si me fijo, tiene al menos 2 variables nulas. Esta otra también tiene al menos 2 variables nulas. Esta otra también, ¿sí?, esta de acá, tiene al menos 2 variables nulas. Y esta, lógicamente, tiene 2 variables nulas, porque es la 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, hay un teorema que me demuestra que cuando una solución es posible básica, ¿sí?, entonces es también una solución de punto extremo. ¿Está claro esto? Sí, ahora sí. Profe, esto de que tienen que tener 2 variables nulas, siempre teniendo en cuenta cuando hay de holgura.
Claro, estamos hablando sobre un modelo que ya tiene todas sus ecuaciones, digamos, como todas sus restricciones como ecuaciones. Bien. ¿Sí? A esto, cuando tiene todas las restricciones como ecuaciones, le llamamos forma estándar. ¿Sí? Ya voy a entrar un poquito en eso, pero por lo pronto, ¿sí? Cuando yo tengo el modelo así, con todas las restricciones como ecuaciones, es decir, ya agregué la variable de holgura, ¿sí? Lo que puedo hacer es esta cuenta de cuántas variables tengo menos cuántas restricciones, y entonces toda solución que tenga esta característica de que tiene al menos n menos m variables nulas, entonces esa solución es factible básica, y entonces sé que va a caer en un punto extremo. ¿Por qué es importante? Porque yo después, cuando tenga más variables, no puedo ver en el gráfico dónde están las soluciones. Entonces, esta es una forma algebraica de saber si la solución es de punto extremo o no. ¿De acuerdo? Cuando es solución factible básica, es decir, cuando tiene al menos n menos m variable nula, ya sé que está en un punto extremo. ¿Está claro? Mientras que, si es una solución factible no básica, es decir, tiene menos de n menos m variables nula, capaz que ninguna es nula, o una sola es nula y necesitaba por lo menos dos. Entonces, esa es una solución factible no básica, y esa no está en el punto extremo. Por ejemplo, acá puse una, que es la 8,8, que tiene este otro valor para las variables de holgura, y vemos que ninguna de ellas es nula, y entonces cae en el medio del gráfico, en este caso, ¿sí? Vemos que se cumple esto. Hay un teorema, insisto, que demuestra esto de que las soluciones que tienen, las soluciones posibles básicas, caen en los puntos extremos. Entonces, sabemos que esta, si yo, por ejemplo, pusiera la 0,8, ¿de acuerdo? Vería que esta solución, si empiezo a despejar, tiene una única variable nula, que sería el x1, y todas las otras tienen un valor positivo. Entonces me doy cuenta, si yo veo esa solución sin ver el gráfico, me daría cuenta automáticamente de que no es un punto extremo. ¿Está claro hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Por qué es importante poder determinar cuándo es solución posible básica y cuándo no? Porque el método gráfico que habíamos usado, ahí vuelvo al gráfico, ¿sí? ¿Cómo funcionaba? Esto es intuitivo, pero hay un teorema que lo demuestra para casos más grandes. Yo armaba el gráfico, ¿sí? Con todas las soluciones posibles, es decir, incluyo las posibles básicas y las posibles no básicas. Las incluyo a todas, el gráfico incluye a todas, armaba Z y después lo desplazaba en el sentido de optimalidad. Y lo iba a desplazar hasta que tocaba el último punto de toda la región factible. ¿Y qué es lo que me voy a encontrar la mayoría de las veces? Digamos, en la mayoría de los problemas, si hay región factible, con lo que me voy a encontrar es que el último punto es justamente un punto extremo, es un vértice del polígono. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ese vértice que estoy tocando, ¿sí? Intuitivamente yo me doy cuenta que si acá el óptimo lo encuentro desplazando hasta el último vértice que toco, y que eventualmente, bueno, si esto justo era paralelo a una restricción, sería todo esto, pero estoy tocando igual dos vértices. Pero en la mayoría de los casos, normalmente termino tocando un único vértice. ¿Sí? Entonces, intuitivamente, uno se da cuenta por el método gráfico que la solución óptima normalmente va a estar en un vértice. Y si no, va a estar en los dos vértices y en todos los puntos que están en el medio. Pero entonces, para buscar las soluciones óptimas, identificar cuáles son los vértices es muy importante. ¿Está claro? Y en el gráfico es evidente. En el gráfico me doy cuenta inmediatamente cuáles son los vértices. Pero si yo estuviera en un campo de 5 dimensiones, no puedo hacer el gráfico, no puedo llevar al gráfico esas 5 dimensiones, o 7 dimensiones, o 40 dimensiones. No las puedo llevar al gráfico para ver dónde se cruzan, dónde están los vértices, y además serían un montón. Entonces, nosotros más adelante vamos a ver un método que justamente lo que hace es decir, trabajo bajo la premisa
que está demostrada de que la solución óptima va a estar en un punto extremo. ¿Sí? O sea, el óptimo lo voy a encontrar en un punto extremo. Entonces, ¿sí?, sé que las soluciones de punto extremo tienen determinada característica algebraicamente hablando. ¿Y cuál es esa característica? Que son soluciones factibles básicas. Es decir, que tienen al menos n menos m variables nulas. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Chicos, ¿alguien que no haya entendido esta parte? O sea, digamos, esto es bastante sencillo y es una clasificación simplemente. ¿Pero por qué nos sirve esta clasificación? Porque después sabemos que las soluciones factibles básicas tienen cierta característica, que es que al menos n menos m variables son nulas, y entonces yo sé que esa es una solución de punto extremo. ¿Sí? A su vez hay una subclasificación acá de las soluciones factibles básicas, que es que pueden ser soluciones factibles básicas no degeneradas, cuando hay exactamente n menos m variables nulas, y son degeneradas esas soluciones factibles básicas si tienen más de n menos m variables nulas. En nuestro ejemplo no hay ninguna solución factible básica degenerada. ¿Sí? Son todas no degeneradas. Se da la degeneración cuando se cruzan tres restricciones en un mismo punto. ¿Sí? Ahí, bueno, se da la degeneración. Acá no hay, por eso cada punto extremo que ustedes observan, ¿sí?, tiene siempre exactamente n menos m variables nulas. Entonces, acá, por ejemplo, no tiene que ver con nuestro problema, por eso lo puse en otro color, pero esto sería un ejemplo de una solución para un caso de 5 variables y 3 restricciones. Bueno, n menos m es 2, y acá tenemos más de 2, ¿sí? O sea, más de n menos m variables nulas. Entonces, esta es una solución factible o posible básica degenerada. Las que tenemos realmente en nuestro caso son todas no degeneradas. Bien. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Gente. Bueno, ahora vamos a ir, ahora que entendemos que es una solución factible básica, ¿sí? Ahora que entendemos que es una solución factible básica, vamos a ver otra característica interesante que nos permite justamente operar algebraicamente para buscar la mejor solución. Resulta ser que cuando tenemos dos soluciones factibles básicas, ¿sí?, que son adyacentes entre sí, algebraicamente, ¿sí?, y esto quiere decir, que son adyacentes quiere decir, dos soluciones factibles básicas, quiere decir que hay uno solo de los ceros, o sea, obviamente, si tenemos dos soluciones, son números distintos. Ahora, como son soluciones factibles básicas, ¿sí?, todas tienen al menos n menos m variables nulas. Por ejemplo, la solución E, no me acuerdo cuál era, esta es la E, ¿sí?, la solución E tiene esta solución, ¿no? Y la solución, acá, la A y la B. La A y la B. La solución A es la 00, 40, 24, 90, 960. Y la solución B es esta de acá arriba, que es la 0, 24, 16, 0, 240. Si observamos, como las dos son de punto extremo, ¿sí?, sabemos que las dos son soluciones posibles básicas, pero si las miro acá, también me doy cuenta que son soluciones posibles básicas porque tienen al menos dos variables que son nulas, en ambos casos. Sin embargo, se da que de una a la otra hay una sola variable que se hace nula,
Cuando paso de una esquina a la otra, de una solución a la otra, hay una de sus variables que era nula que pasa a tener valor positivo. Y una de sus variables que era positiva pasa a ser nula. O sea, de la primera a la segunda, yo observo, y hay una variable que era nula que se hizo positiva. Y una variable que era positiva que se hizo nula, cuando paso de una solución a la otra. Cuando se da esta característica entre dos soluciones posibles básicas, resulta que sé que están como vértices del mismo lado del polígono. ¿De acuerdo? Otra forma de decirlo es que si hay dos soluciones de punto extremo, ¿sí?, en el polígono de soluciones, resulta que sus soluciones posibles básicas son adyacentes entre sí. ¿De acuerdo? O sea, si estoy sobre un lado, sus vértices adyacentes, ¿sí?, corresponden a soluciones posibles básicas adyacentes. ¿Y qué significa esto? Que una de las variables se hace nula, ¿sí? Si yo estaba acá, esta 24 se hizo nulo, y una de sus variables nulas se hizo positiva. Y si yo miro entre estas dos, veo que son adyacentes en el gráfico, ¿sí? O sea, esta solución de punto extremo es adyacente a esta solución de punto extremo. O este vértice del polígono es adyacente a este otro vértice del polígono. Y si miro sus soluciones posibles básicas, ¿qué me encuentro? Con que para pasar de una a la otra, o sea, si comparo de una a la otra, una de sus variables, que era positiva, se hizo nula, y otra de sus variables, que era nula, se hizo positiva. Y esto se va dando en cualquier par de variables de soluciones adyacentes que pueda encontrar. ¿Está claro hasta acá? Sí. Esto también tiene un teorema que lo demuestra, ¿sí? O sea, esto está demostrado, ¿sí?, algebraicamente, ¿sí? Es en realidad razonablemente sencilla la demostración de por qué, pero básicamente por ahora, conceptualmente, lo que quiero que entiendan es que si yo tengo dos soluciones posibles básicas adyacentes, estas son de punto extremo, son adyacentes en el gráfico, corresponden a puntos extremos adyacentes en el gráfico, o lo puedo decir al revés. Si yo tengo dos soluciones o dos puntos extremos en el gráfico que son adyacentes, entonces las soluciones correspondientes, ¿sí?, son soluciones posibles básicas adyacentes. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Queda claro? Profe, no necesariamente tienen que ser iguales, o sea, 0, 0, 24, 24. No van a ser iguales, o sea, los valores del resto de las variables seguro que no van a ser iguales, porque básicamente son puntos distintos, así que naturalmente van a ser distintos, pero se cumple que entre dos puntos extremos adyacentes en el gráfico, esa característica de que una variable era nula y se hizo positiva, y otra variable era positiva y se hizo nula. Y es solamente una que cambia así, ¿de acuerdo? Entonces, ese cambio, ¿sí?, se va dando entre cada par de puntos extremos adyacentes. Claro, no, porque como el ejemplo era 0, 24, 24, 0, pensé que tenían que ser iguales también. 0, 24 acá, 24, o sea, entre estas dos decís. Claro, son iguales. Ah, que hayan cambiado así, no necesariamente. Fíjate que de acá a acá. Claro, es el 4, 0. Era 4 y se hizo 0, y este era 0 y se hizo 8. O sea, no tiene que ver con eso, pero sí se cumple esta regla de que una se anula y la otra se hace positiva. Ok, listo. Muchas gracias. Buenísimo. ¿Está claro, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto nos va a permitir, más adelante, aplicar un algoritmo que básicamente lo que va a hacer es lo siguiente, va a decir,
genero una solución. A ver, lo tengo. Voy a adelantar un poquito, como para que ustedes vayan imaginándose de qué se trata esto. Lo voy a explicar bien, más detallado la próxima clase, pero lo importante es lo siguiente, que ustedes entiendan esto, para que entiendan por qué es importante que recuerden bien en la próxima clase que es una solución factible básica. Si yo arranco, si soy capaz de construir una solución posible básica, inicial, ¿sí? Y yo sé que la solución óptima está en un punto extremo, una estrategia inteligente para buscar cuál es el óptimo va a ser el siguiente. Tomar una solución posible básica inicial, ¿sí? Preguntar si es la óptima, va a haber algún criterio para darme cuenta si es la óptima, y si no es la óptima, moverme a algún punto extremo adyacente, alguno de los dos, ¿sí? En este caso, podría moverme para acá o para acá, y generar esa solución, o sea, calcular cuál sería el punto extremo adyacente a este. Es muy difícil que yo de acá pueda calcular este de acá, por ejemplo, saltar así. Pero calcular una solución de punto extremo adyacente es fácil. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto que estamos viendo es lo que hace el simplex para darnos la... Exactamente. Yo estoy entrando en conceptos que nos van a ayudar a entender cuando veamos el método simplex, ¿sí? Todo esto que estoy explicando en práctica todo junto. Entonces lo importante es que entiendan, ¿sí? Que yo saber que una solución es posible básica me sirve porque así identifico que es punto extremo, ¿sí? Y hay una propiedad entre soluciones posibles básicas, que es que están, o sea, si son adyacentes, las soluciones factibles básicas quiere decir que son adyacentes en el gráfico. Entonces una estrategia podría ser decir, empiezo por un vértice y me voy corriendo a los vértices adyacentes hasta que llego a la que es el mejor. En el medio me he visto explorar todos estos infinitos puntos que ya sé que no son el óptimo, porque hay un teorema que me demuestra que el óptimo está en un punto extremo. ¿De acuerdo? Entonces, como sé que el óptimo está en un punto extremo, solamente me voy a dedicar a explorar las soluciones posibles básicas. Porque esas son soluciones de punto extremo, y solo una, digamos, y en alguna de ellas voy a encontrar el punto óptimo, o la solución óptima. ¿De acuerdo? Entonces la lógica del algoritmo es arrancar por alguna solución factible básica y seguir explorando entre soluciones factibles básicas adyacentes, que en el gráfico sería hablar de que voy pasando por vértices adyacentes entre sí, hasta que llego al óptimo, y hay un criterio, digamos, el algoritmo tiene una forma de calcular y darme cuenta de si estoy en el óptimo o no. Entonces, cuando llego, corto. En este caso, nosotros sabíamos que este era el óptimo, entonces si vamos por acá, por ejemplo, tendría que calcular acá, acá, acá y acá, ¿sí? Que son 1, 2, 3, 4 puntos. Si fuera por este lado, sería 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces, en 3 iteraciones llego a la óptima, a la solución óptima, mientras que sé que hay infinitas soluciones posibles, ¿sí? Que debería explorar si quisiera hacer por fuerza bruta, lo cual es imposible. ¿De acuerdo? Sin embargo, estos teoremas, ¿sí? o digamos, esto que conceptualmente estamos viendo y que está fundamentado con teoremas, me permiten usar esta estrategia de acotar un montón la cantidad de soluciones que voy a tener que explorar para ver si es el óptimo. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe. Quedó claro. La clase que viene va a ser re áspera porque vamos a ver este algoritmo funcionando, ¿sí? Vamos a ir poniendo todos estos conceptos juntos, pero por lo pronto, digamos, me interesaba que fueran adelantando un poco de qué se va a tratar eso y cómo juega, porque este tema de la clasificación de las soluciones generalmente le suele costar mucho, y no es porque sea tan complicado, sino que uno, hablándolo así en términos abstractos, parece que no tiene sentido estudiarse, recordar cuándo es básica y cuándo es no básica. Pero tiene ese sentido de que entender esta relación es la que me fundamenta después todo el resto. ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna pregunta. Profe. Ah, bueno.
¿Sí o sí Sí, siempre decime. la solución está en un punto extremo? Porque usted hablaba de que generalmente A puede ver, vamos a que, ver que haya un caso en que diferentes. no A esté. ver, hay situaciones donde no se forma el polígono de soluciones. ¿Te das cuenta? Entonces ahí, si no se forma el polígono de soluciones, porque son incompatibles entre sí las restricciones, yo te estoy diciendo al cliente 1 le tenés que dedicar más de 40 horas. Y al mismo tiempo te estoy diciendo al menos 40 horas, ¿no? Y al mismo tiempo te digo al cliente 1 no le dedique más de 5 horas. Es imposible que yo le dedique al menos 40 y no más de 5. O sea, son incompatibles entre sí, no se forma región factible, no hay ningún punto que sea solución. Entonces, en ese caso, no hay solución óptima porque no hay solución. ¿De acuerdo? Otra situación que se puede dar es que el problema sea no acotado, que significa que se da de tal manera, a ver si, dame un segundo, y te lo voy a graficar acá. Vos ponele que tenés una restricción que es así, ¿no? Y son todos los puntos para acá abajo. Y tenés otra restricción que es paralela y es así. Y constituyen todos los puntos hacia acá arriba. ¿De acuerdo? Entonces, la región factible serían todos los puntos que estoy sombreando. ¿De acuerdo? Pero resulta que esas dos restricciones, tenés las dos restricciones más restricciones de no negatividad. Esas son las únicas restricciones. Entonces, ¿qué pasa? Vos armás la función z, que es esta, y que tiene ese sentido de optimalidad. ¿Y qué ocurre? Que vos la vas a ir desplazando en ese sentido y nunca termina. Porque como estas dos son paralelas, esto se extiende hacia el infinito. Entonces acá se te ha formado, digamos, una región factible, pero no está acotada. En ese caso, tampoco tenés solución óptima. No es que va a estar en un extremo porque nunca llega a acotarse, entonces tenés un problema ahí también y no tenés una solución óptima. ¿De acuerdo? Ahora, si en este problema, en este mismo gráfico, yo te pongo otra restricción que es, ponele así, entonces la región factible en realidad queda determinada por todo esto. Y cuando vos desplazás esta recta, ¿sí? Por cómo está conformada, ponele, imagínate, a ver, te hago el caso verde, primero, ponele, esta es la función z, esta es el sentido de optimalidad, lo desplazas y llegás a que este es el punto extremo, el último punto extremo que toca, ¿sí? Este es el último punto que toca de toda la región, entonces, bueno, es el óptimo, ¿sí? Porque no la podés seguir pasando para allá sin salirte de la región factible. Entonces, es obvio que toca en un punto extremo, en un único punto extremo. Ahora, imagínate que esta recta, la azul, es el z ahora, y que es paralela a esta otra. Vos lo desplazás en el sentido de optimalidad, ¿y qué es lo que te vas a encontrar? Con que cuando llega acá, ¿sí? Con un conjunto de soluciones. Este es un punto extremo que toca, este es otro punto extremo que toca. Como vimos, es una función de isutilidad, son todas tienen el mismo valor de z, todos los puntos acá tienen el mismo valor de z. Y cualquier intermedio también tiene el mismo valor de z. O sea que cualquiera de estos es óptimo. Entonces, cuando puedo formar una región factible y esta está acotada y digamos, en el sentido de optimalidad, entonces, si hay solución óptima, puede estar en un punto extremo, en un único punto extremo, o puede estar en dos puntos extremos y todos los infinitos puntos que hay en el medio. Entonces, por eso decimos que podemos tener una única solución óptima o múltiples soluciones óptimas. Si se da este caso, que es un caso particular. Yo en la clase que viene les voy a mostrar una clasificación de estos tres casos, ¿sí? Para que quede más claro, pero básicamente en respuesta es, fíjate que se puede dar que sea un punto extremo,
pero cuando se da este caso, también el punto extremo es solución óptima. Entonces mi estrategia para buscar la solución óptima sigue siendo la misma. Yo puedo arrancar, ponerle de acá, buscar un vértice adyacente, ¿sí? Ver si es óptimo, no, entonces sigo, encuentro si es óptimo, este es óptimo, listo, encontré una solución óptima. Y el método simplex me va a avisar, yo voy a poder verificar que se da esta situación, o sea, si la función objetivo era la verde, llego ahí, corto el algoritmo y me avisa. Pero si fuera el azul, yo llego ahí y me va a avisar, este es óptimo, esta solución factible básica, o este punto extremo es óptimo, pero tenés otra solución del punto extremo que es óptima y todos los puntos intermedios también lo van a hacer. Si yo hubiera puesto, o sea, arranco acá, paso a este punto, no es óptimo, sigo acá, este es óptimo. ¿Sí? Entonces puedo cortar ahí. Pero el algoritmo me va a estar avisando, me va a dar, además de decirme que ese es un punto óptimo, lo cual es cierto, también me va a decir que si avanzo voy a llegar a este otro que también es óptimo, y por ello sé que son estos dos y todos los que están en el medio. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, chicos? Clarísimo. Bien. Genial. Voy a darles una clasificación nomás, esto es teórico, está en el libro, es muy sencillo, pero se los comento así rápido porque después es útil para simplificar cuando explicamos el método simplex. Formas en que presentamos el modelo de programación lineal. Hay varias formas, ¿sí? Varias formas de representar lo mismo. Esta es la forma explícita, que es la que hemos venido usando, que es desarrollando todo el modelo, o sea, decir maximizar z, acá y ponemos cada coeficiente por su variable correspondiente, sujeta a, y acá ponemos, o sea, y cuando expresamos los distintos ejemplos de modelos que hemos dado, vienen en esta forma. Si los hemos desarrollado en su forma explícita. ¿De acuerdo? Pero podríamos haber usado la forma vectorial. En la forma vectorial, lo que estamos haciendo en realidad es referirnos, básicamente es equivalente esto con esto, lo que cambia en realidad es que acá el vector B, ¿sí? O todos estos valores, los metemos en un vector que se llama P0. Entonces en vez de referirnos al número B1, al número B2, al número BM, o sea, son parámetros en realidad, son parámetros que tenemos acá, consideramos un vector con todos ellos que se llama P0. Y a cada columna de esta matriz A, ¿sí? o cada coeficiente acá que se multiplica por la misma variable, lo vamos a meter en un vector. Todos estos que corresponden a la variable x1, lo vamos a meter en el vector P1. Todos estos que corresponden, son coeficientes que corresponden a las variables x2, lo vamos a meter en el vector P2. Así. Entonces, esto nos quedaría P1 por x1 más P2 por x2 más, a ver si lo escribo acá, es bastante sencillo, ¿sí? Si yo meto A11, A21 y a M1, ¿de acuerdo? Y esto, a todo este vector le llamo P1, si yo después a ese vector, a P1, lo multiplico por x1, ¿sí? Este es un escalar, es una variable. Y este es el vector. Entonces, si yo multiplico este vector por un escalar, ¿sí? Por esa variable x1, lo que tendría es un vector nuevo, donde cada elemento es el A correspondiente por la variable. ¿Está claro? Porque al ser un escalar, estoy multiplicando cada componente por su correspondiente valor de x1. ¿Queda claro? Entonces, básicamente ¿Eso lo estoy vamos a usar, profe? operación. ¿Cómo? ¿Eso lo vamos a usar? Vectorial, matricial.
Sí, en general en las partes teóricas, en el libro, a veces te van a expresar esto porque es más simple, ¿sí? Pero bueno, por eso quiero que lo veamos, que quede claro a qué nos estamos refiriendo. O sea, esta columna es P1, la multiplico por la variable, y si a eso le sumo la columna o el vector P2, que corresponde a toda esta parte, o sea, sería un vector, no, sería esta parte nomás, sin el x2, ¿sí? Y a esa parte la multiplico por la variable x2, entonces, ahí estoy teniendo todo esto, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo único que hago es la sumatoria de los diferentes p sub j, o sea, este vector, multiplicado cada vector de esos, columna, por su correspondiente variable xj. Y todo eso es igual a pc, que sería un vector que contenga esta parte. ¿Queda claro? Sí. Y después tengo la forma matricial, donde digo, a los diferentes coeficientes, C1, C2, Cn, los voy a meter en un vector que se llama C. A las diferentes variables, x1, x2, xn, las voy a meter en un único vector que se llama x. ¿Sí? Entonces, cuando yo multiplico el vector C por el vector x, ¿sí? Es el producto punto, lo que sale es esta operación que tengo acá desarrollada en la forma explícita. Sujeta a, si tomo una matriz donde solamente tomo, o sea, perdón. Ya terminamos, chicos, no se preocupen. Si yo armo una matriz donde coloco estos coeficientes, ¿sí? Armo una matriz, y a esa matriz le llamo A, ¿sí? Entonces, la operación multiplicar la matriz A de coeficientes por el vector X, si ustedes desarrollan ese producto, se van a dar cuenta que termina generando este mismo bloque que tenemos acá. ¿Sí? Multiplicar la matriz A, que tiene solamente estos coeficientes, por el vector X, me termina generando este mismo bloque que tengo acá. Menor o igual, y de este lado lo que tengo es el conjunto de términos independientes a los cuales lo voy a meter en un vector que se llama B. Entonces, de esta manera, yo estoy representando conceptualmente lo mismo. Y después digo además, las restricciones de no negatividad es que el vector X es mayor o igual que el vector vacío. ¿De acuerdo? O sea que esto sería un vector de la misma cantidad de componentes donde cada componente es nulo. Entonces, esta es una forma muy simple de representar un programa lineal, que si no, lo puedo desarrollar de esta manera. Las tres formas son equivalentes en cuanto a cómo estoy representando el modelo. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Bueno, adicionalmente, ¿sí? Esto es respecto a cómo voy a si uso los coeficientes y las variables, si uso los vectores de las columnas, o si uso la forma matricial. Pero además, el modelo en sí puede tomar su forma canónica, estándar o mixta, ¿sí? Según si es de máximo y el tipo de restricciones que tiene. Por ejemplo, si el problema es un problema de maximización y todas sus restricciones son de menor o igual, ¿sí? Y todas sus restricciones son de menor o igual, entonces es la forma canónica de máximo. Si el problema fuera de minimización y todas sus restricciones son de mayor o igual, entonces también es la forma canónica, pero de mínimo. O sea, en la forma canónica tengo todas las restricciones apuntando, si es de máximo tengo que tener todas las restricciones de menor o igual. Y si es de mínimo, todas las restricciones de mayor o igual. La forma estándar, tanto si es de máximo o de mínimo, requiere que las restricciones sean de igual. Y la mixta, no sé por qué no la muestra, pero
ahí está, la mixta, tanto si es de máximo o de mínimo, pueden ser restricciones de menor igual, mayor igual o igual. ¿Sí? O sea, la forma mixta es cuando tengo mezcladas acá las restricciones. Entonces, este tipo de conceptos me sirven mucho porque a la hora de explicar el método simplex y demás, ¿sí? Vamos a estar haciendo referencia a que llevamos un modelo. Por ejemplo, el ejercicio que veníamos resolviendo, ¿de qué forma es? ¿En qué forma lo presentamos al ejercicio de nuestro amigo consultor? Explícita. El modelo original. ¿Cómo? Explícita. Es la forma explícita, ¿sí? Porque lo desarrollábamos entero. Además de explícita, ¿qué forma de todas estas tiene? Minimización. En canónica, digo. Era un problema de maximización, porque queríamos la máxima cantidad de utilidad posible. De maximización. Pero además, ¿qué más? La forma, ¿en qué forma estaba? ¿Cómo eran las restricciones? Canónica. Claro, el objetivo era de máximo y todas las restricciones eran de menor o igual. Entonces estaba en la forma canónica, o sea, era explícita, y estaba en la forma explícita, canónica para máximo. ¿De acuerdo? Por otro lado, cuando le agregamos las variables de holgura y cambiamos todas las ecuaciones a ecuaciones, ¿en qué forma quedó el modelo? Lo pasa estándar, ¿no? Claro, quedó en la forma estándar. Bueno, esto es por hoy lo que pensábamos mostrar, ¿sí? La clase que viene vamos a arrancar con el método simplex seguramente, así que no falten. No sé si hay alguna duda, consulta. Disculpe, profe, la última vez no recuerdo cuál fue el libro que usted decía para que sigamos el teórico. Lo tienen compartido en el aula virtual, el libro Apoyo Cuantitativo a las Decisiones de la profesora Claudia Cariña Profe, y Catalina Alberto. Y la guía de planeamiento del 2020 porque encontré una del 19. Gracias, No entiendo lo de la guía. ¿Es la modalidad académica? No, la guía de trabajos prácticos que usted dijo que era la del 2020, pero yo encontré una del 2019. No, pero usá la que está en el aula virtual, que es la del 2020. Bueno. Porque la vamos cambiando. Es más, se le hizo una adaptación adicional, así que capaz que hasta les tengamos que avisar que la bajen de nuevo más adelante, porque, no sé, se le cambió algo. No sé si fue una corrección así de último momento, pero hay una nueva versión de la guía del 2021. Así que, pero bájenla directamente del aula virtual, la tienen ahí disponible. Bien, no sé si hay alguna duda, consulta, aclaración, algún comentario más. Veo acá algunas preguntas que estaban en el chat, no lo puedo ver durante la clase, por eso le digo que me... Naturaleza de las variables que me escribió Nahuel, no sé referido a qué, pero hay algo que sí me gustaría aclarar, porque dice, si son personas, no puedes fraccionar personas. Eso estaría relacionado, me imagino, con la parte donde hablábamos de los supuestos. Efectivamente, hay problemas donde no podés aceptar que las variables tomen valores fraccionarios. Pero cuando se da esa situación, no usás programación lineal, sino que usás programación lineal entera, que es un tema que vamos a ver más adelante. Por lo pronto... Era con respecto a lo que decía de soluciones infinitas. Por eso le decía, si bien. depende de la naturaleza de la variable, porque... Bien. Claro. Método gráfico y el método simplex
son métodos para resolver problemas de programación lineal. Y uno de los supuestos de la programación lineal es que las variables pueden tomar valores fraccionarios. ¿Está? Entonces, si en tu problema las variables no pueden tomar valores fraccionarios, no puedes usar el método simplex en forma directa. Se tiene que utilizar otra estrategia, que la vamos a ver, ¿sí? Que usa el método simplex, pero lo usa acompañado con otros métodos, precisamente porque cambia al no poder aceptar valores con variables fraccionarias. Pero lo que estamos hablando de las infinitas soluciones y demás, se supone que vos estás modelando algo con las variables que sí puede aceptar valores fraccionarios, entonces, bueno, no hay problema con eso. Bien. Chicos, ¿quedó claro? Entonces cortamos acá, nos vemos. Que tengan una excelente semana.